Rusia ha levantado una pared invisible sobre el cielo, una barrera que impide a cualquier avión con la bandera de los Estados Unidos cruzar más de 12.000 millas cuadradas de su territorio. No es una advertencia de rutina, no es una nota diplomática de paso. Es una señal de alarma que corta el pulso de la supremacía aérea que Washington había disfrutado durante décadas. ¿Qué ocurre cuando el cielo, ese espacio que siempre consideramos libre, deja de serlo? Lo que sigue cambiará la forma en que Estados Unidos proyecta su poder, transporta mercancías y, sobre todo, cómo el mundo percibe su dominio en las alturas. El 22 de diciembre de 2024, Moscú anunció la clausura inmediata de corredores críticos que conectan Norteamérica con Asia a través de rutas polares. No se trata solo de vuelos comerciales. La medida afecta a los bombarderos estratégicos, a los aviones de reabastecimiento y a los drones de reconocimiento que llevan la insignia estadounidense. Esa decisión, que parece sacada de un guión de película de espionaje, se traduce en una verdadera pared que se alza en pleno siglo XXI, obligando a la Armada del Aire a rediseñar rutas, a los cargueros a perder millones cada día y a los aliados en Tokio y Seúl a replantearse la seguridad de sus cadenas de suministro. Para entender la magnitud del golpe, hay que retroceder a los orígenes del control del espacio aéreo. En 1944, antes de que terminara la Gran Guerra, Estados Unidos convocó a 52 naciones en Chicago y firmó el Convenio de Aviación Civil Internacional. Ese tratado, bajo la apariencia de promover la cooperación y la seguridad, sentó las bases de una hegemonía aérea que favorecía a los estadounidenses. Washington tomó el timón de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sus compañías fabricaron la mayor parte de los aviones, y sus sistemas de control de tráfico aéreo se convirtieron en el estándar global. Durante la Guerra Fría, esa ventaja se transformó en doctrina militar. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció bases en todos los continentes, salvo la Antártida, y creó una red de pistas y aeropuertos que permitía a sus aviones de combate alcanzar cualquier objetivo en cuestión de horas. La estrategia se conocía como alcance global, poder global, y se sustentaba en la premisa simple de que el espacio aéreo permanecería abierto porque las normas internacionales favorecían la libre navegación. Ese supuesto se mantuvo intacto incluso después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Con la caída del gigante rojo, la supremacía aérea estadounidense se volvió casi absoluta. Rusia, sumida en el caos interno y ávida de inversión occidental, no tenía la capacidad de desafiar la libertad de los cielos. Durante los años 90 y los primeros años del milenio, aviones militares estadounidenses operaban cerca de las fronteras rusas sin recibir resistencia, y los aerolíneos comerciales volaban rutas polares sobre Siberia, reduciendo el tiempo de vuelo entre Nueva York y Pekín en varias horas. Rusia cobraba tarifas de sobrevuelo que rondaban los $400 millones al año, pero carecía de poder para dictar condiciones. Sin embargo, esa calma aparente empezó a resquebrajarse. En 2014, cuando Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones tras la anexión de Crimea, Moscú respondió restringiendo algunos vuelos europeos por su espacio aéreo. Fue la primera señal de que Rusia estaba aprendiendo a aviaponizar la geografía. En 2015, la intervención militar rusa en Siria consolidó bases aéreas en el Medio Oriente y desafió directamente a las operaciones estadounidenses en la región. Los pilotos estadounidenses se encontraron cara a cara con cazas rusos en zonas contestadas, y la idea de un acceso sin restricciones comenzó a desvanecerse, aunque Washington se negó a reconocer la transformación. El conflicto en Ucrania, que estalló en 2022, fue el punto de quiebre definitivo. Las sanciones occidentales alcanzaron niveles sin precedentes, atacando bancos, exportaciones de energía y suministros tecnológicos rusos. En respuesta, Moscú prohibió el acceso a su espacio aéreo a aerolíneas europeas, obligándolas a desvíos de miles de millas y provocando pérdidas de miles de millones de dólares. Curiosamente, los Estados Unidos permanecieron exentos de esa medida, porque Rusia estaba jugando largo plazo. Quería demostrar que podía castigar a Europa mientras mantenía canales abiertos hacia América, manteniendo una fachada de razón y evitando una escalada directa con la potencia más grande del mundo. Ese cálculo, sin embargo, cambió de golpe. En los últimos 72 horas, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia emitió un aviso a los aviadores, un OTAM efectivo de inmediato, que cerraba corredores específicos sobre Siberia y el Ártico a todas las aeronaves registradas en Estados Unidos. La orden incluye a las grandes compañías comerciales como United, Delta y American, así como los transportes militares y a los aviones de reconocimiento. La justificación oficial menciona preocupaciones de seguridad y medidas recíprocas en respuesta a restricciones estadounidenses sobre la aviación rusa,
pero la raíz del desencadenante se encuentra en una serie de acciones estadounidenses en las semanas previas. A principios de diciembre, el Pentágono autorizó ayuda militar adicional a Ucrania, incluyendo misiles de largo alcance capaces de golpear objetivos profundos dentro del territorio ruso. Días después, el Tesoro de los Estados Unidos amplió sanciones que apuntan a proveedores de partes de aviación rusas, dificultando casi por completo el mantenimiento de las flotas rusas. Washington creyó que esas medidas presionarían a Moscú, pero en cambio le dieron el pretexto necesario para escalar. La clausura del espacio aéreo cubre rutas críticas. El camino llamado Romeo 56, que conecta Alaska con Japón, ahora obliga a desvíos que añaden 4 horas a misiones de transporte militar. La ruta Alpha 33, utilizada por los cargueros que llevan mercancías del medio oeste estadounidense a Shanghái, quedó totalmente bloqueada. Las aerolíneas estiman pérdidas diarias que superan los $15 millones en costos adicionales de combustible y eficiencia disminuida. Empresas como FedEx y UPS, que dependen de las rutas polares para entregas urgentes, se enfrentan a un caos logístico. Pero el impacto militar es aún más grave. El mando estratégico de los Estados Unidos se apoya en esas rutas polares para despliegues rápidos. En una crisis, los bombarderos estacionados en Dakota del Norte necesitan llegar al Indo-Pacífico en menos de 12 horas. Sin el espacio aéreo ruso, ese plazo se extiende a 18 o 20 horas, lo que obliga a reposicionar tanqueros, a replantear el reabastecimiento en vuelo y a perder la ventaja de velocidad sorpresa que ha caracterizado a la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. Lo que los medios tradicionales no están reportando es el nivel de coordinación detrás de esta medida. Fuentes de inteligencia indican que funcionarios rusos consultaron con Beijing antes de anunciar el cierre. China, aunque aún no ha impuesto restricciones similares, está sentando las bases para hacerlo. En noviembre, fuerzas militares chinas y rusas realizaron patrullas aéreas conjuntas cerca de Alaska, enviando una señal clara de que ambos países están dispuestos a desafiar la supremacía aérea estadounidense más cerca del territorio americano. Si China decide cerrar su espacio aéreo a aviones de los Estados Unidos, el impacto se multiplicará exponencialmente. Las rutas comerciales colapsarían, las opciones militares se estrecharían y Estados Unidos perdería su ventaja principal en cualquier conflicto del Pacífico. El aspecto económico, que los titulares pasan por alto, es igualmente decisivo. Al forzar a las aerolíneas estadounidenses a quemar más combustible, los precios de los pasajes transpacíficos ya están subiendo. Además, esa dinámica socava el sistema basado en el dólar que financia la aviación global. Las compañías pagan combustible, repuestos y servicios en dólares. Cuando las rutas se vuelven menos rentables, los operadores cambian a aviones fabricados en Europa o China, disminuyendo la demanda de Boeing y de los proveedores estadounidenses. Con el tiempo, eso erosiona la base industrial que sustenta la aviación militar de los Estados Unidos. Rusia lo sabe perfectamente. No solo está cerrando el espacio aéreo, está atacando el motor económico que alimenta el poderío aéreo estadounidense. Otro factor oculto es la política interna de Rusia. El presidente Putin se encuentra en medio de un ciclo electoral, y aunque el resultado sea prácticamente seguro, necesita demostrar fortaleza ante una audiencia que percibe a Washington como la amenaza principal. Cerrar el espacio aéreo a los Estados Unidos sirve a ese propósito interno, reforzando la narrativa de que Rusia está defendiendo su soberanía frente a un agresor externo. Más allá de la política doméstica, este movimiento refleja un cambio estratégico real. La doctrina militar rusa asume que cualquier conflicto futuro con la OTAN involucrará espacios aéreos contestados desde el inicio. Al normalizar restricciones durante tiempos de paz, Moscú está condicionando a su población y a sus fuerzas armadas para escenarios de guerra. No se trata de una simple amenaza o de un juego de poder simbólico. Es una preparación concreta. En el Oriente Medio, las implicaciones son igualmente críticas. Las operaciones aéreas de los Estados Unidos contra grupos extremistas en Siria e Irak dependían de rutas que rozaban zonas bajo control ruso. Con Moscú endureciendo sus restricciones, el Pentágono debe redirigir misiones, aumentando la vulnerabilidad a amenazas de superficie aérea y reduciendo la flexibilidad operativa. Israel, que coordina ataques con los Estados Unidos en Siria, ahora enfrenta una nueva complejidad. Rusia controla gran parte del espacio aéreo sirio. Si decide limitar los vuelos israelíes como parte de una estrategia más amplia, el equilibrio de seguridad regional se altera drásticamente. El Ártico, otro escenario emergente, también está bajo la lupa. El cambio climático ha abierto nuevas rutas marítimas y oportunidades de extracción de recursos en el extremo norte. Rusia ha militarizado sus territorios árticos,
construyendo bases y desplegando sistemas avanzados de defensa aérea. Mientras tanto, Estados Unidos ha descuidado su infraestructura en esa zona. Cuando Rusia cierra el espacio aéreo polar, afirma su control sobre una región que definirá la geopolítica del siglo XXI. No se trata solo de vuelos, se trata de quien domina la próxima frontera estratégica. Lo que sigue a continuación será crucial para comprender cómo este episodio remodela el panorama global y qué decisiones deberán tomar los líderes estadounidenses para adaptarse a un mundo donde el cielo ya no es un derecho garantizado. En los próximos minutos vamos a desmenuzar las distintas rutas que Washington podría tomar para contrarrestar este cerco aéreo, y a la vez vamos a explorar los riesgos colaterales que cada una de esas decisiones implica para la seguridad internacional, la economía global y la percepción de poder de los Estados Unidos. La primera cuestión que se impone es si la respuesta estadounidense debe ser estrictamente militar, diplomática o una combinación de ambas. Cada una de esas alternativas tiene sus propios costos y sus propias limitaciones, y la historia reciente nos ofrece ejemplos claros de por qué una estrategia unilateral puede resultar contraproducente. Empecemos por la opción militar. En teoría, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podría lanzar una serie de misiones de demostración de fuerza, enviando aviones de reabastecimiento y cazas de alta capacidad a través de rutas alternativas, intentando forzar la apertura de los corredores bloqueados mediante la presión de los sistemas de defensa aérea rusos. Sin embargo, esa táctica conlleva varios peligros. Primero, cualquier incursión en el espacio aéreo cerrado sería percibida por Moscú como una agresión directa, lo que aumentaría la probabilidad de una respuesta con misiles antiaéreos o incluso de una escalada nuclear limitada, dado que los sistemas de defensa rusa están integrados en una red de mando que incluye armas estratégicas. Segundo, la operación tendría que sustentar una logística inmensa. Los aviones de reabastecimiento tendrían que volar distancias mucho mayores, consumiendo combustible a un ritmo que superaría los márgenes de seguridad de la propia flota, sin mencionar el desgaste de las plataformas y la exposición a amenazas de superficie-aire en rutas más largas y menos protegidas. Tercero, el costo financiero de mantener una presencia aérea permanente en esas áreas sería astronómico, y ese gasto tendría que ser absorbido por un presupuesto que ya está bajo presión por los conflictos en Europa del Este, en Oriente Medio y por la competencia tecnológica con la República Popular China. La segunda vía, la diplomática, parece más razonable a primera vista, pero también está plagada de trabas. Washington podría iniciar una campaña de presión a través de organismos multilaterales como la Organización de Aviación Civil Internacional, solicitando una resolución que condene la violación de los derechos de sobrevuelo establecidos por el Convenio de Chicago. No obstante, la efectividad de esa táctica se ve limitada por la propia estructura de la organización, que funciona bajo un principio de unanimidad. Por lo tanto, cualquier moción que busque sancionar a Rusia necesita el voto favorable de la propia Federación Rusa, lo cual es improbable. Además, la presión diplomática tendría que ser acompañada de incentivos económicos que, en el contexto actual, resultan escasos. Los Estados Unidos ya han impuesto una serie de sanciones que han paralizado gran parte del sector energético y financiero ruso, y ofrecer alivio a cambio de la reapertura del espacio aéreo podría percibirse como una señal de debilidad. En el mejor de los casos, la diplomacia podría lograr una apertura parcial y limitada, pero no revertiría la tendencia de Rusia a usar el control del espacio aéreo como una herramienta de negociación en otras áreas, como la seguridad cibernética o la extracción de recursos en el Ártico. La tercera alternativa, y quizás la más viable, es combinar la presión militar con la diplomacia, creando lo que los analistas denominan una estrategia de apalancamiento múltiple. En esta línea, Washington podría ofrecer a Moscú un paquete de concesiones en otras áreas de conflicto, como la flexibilización de algunas de las sanciones que afectan a los proveedores de componentes de aviación a cambio de una reapertura temporal de los corredores críticos. Simultáneamente, los aliados de la OTAN en Europa y Asia podrían coordinar ejercicios conjuntos que demuestren la capacidad de respuesta rápida sin cruzar el espacio aéreo ruso, reforzando la idea de que la seguridad de los aliados no depende exclusivamente de los corredores polares. Este enfoque requeriría una coordinación intensa entre los departamentos de Estado, Defensa y Comercio y una señal clara de que los Estados Unidos están dispuestos a negociar, pero bajo condiciones que preserven su posición estratégica. Sin embargo, cualquier intento de negociación debe tener en cuenta la dinámica interna de la Federación Rusa. El presidente, cuyo mandato se ha extendido más allá de los límites constitucionales tradicionales, necesita demostrar a la población que mantiene una postura firme frente a la supuesta agresión occidental. El cierre del espacio aéreo es, en gran medida, una maniobra de propaganda interna.
Al presentar a Moscú como guardián de la soberanía nacional, el liderazgo logra consolidar su base de apoyo y desviar la atención de los problemas económicos que aquejan al país, como la inflación y la escasez de bienes de consumo. Por tanto, cualquier oferta que perciba una concesión como una señal de debilidad interna podría ser rechazada de plano, pues arriesgaría la estabilidad política del régimen. A la luz de estos factores, la respuesta de los Estados Unidos debe ser cuidadosamente calibrada. Una medida que ha ganado terreno en los círculos de seguridad es la diversificación de rutas y la inversión en infraestructura de reabastecimiento en territorios aliados. Por ejemplo, la construcción de bases de reabastecimiento en islas del Pacífico, como la isla de Guam y la isla de Midway, permitiría a los aviones de largo alcance operar sin depender del paso por el norte de Rusia. Además, la ampliación de acuerdos de tránsito con países del sur, como Chile y Argentina, que ofrecen rutas más largas pero seguras, podría aliviar la presión sobre las rutas tradicionales. Estas inversiones, aunque costosas, crearían una red de redundancia que reduciría la vulnerabilidad ante futuros cierres de espacio aéreo, ya sea por motivos políticos o por eventos naturales como tormentas solares que podrían interferir con los sistemas de navegación. Otra línea de acción que está tomando forma es el desarrollo de aviones de quinta generación con capacidad de reabastecimiento en vuelo prolongado, lo que permitiría a los bombarderos estratégicos y a los cazas de superioridad aérea volar rutas más extensas sin necesidad de aterrizar en bases intermedias. El programa de desarrollo de estos sistemas está ya en marcha, pero su culminación se proyecta para la próxima década, lo que significa que en el corto plazo los Estados Unidos seguirán dependiendo de la infraestructura actual. En paralelo, la investigación sobre drones de alta capacidad y misiles de crucero con autonomía de vuelo prolongada está avanzando rápidamente y esos sistemas podrían emplearse para sortear los corredores bloqueados, entregando carga estratégica sin exponer a la tripulación a riesgos de intercepción. El componente económico también merece una atención especial. La clausura del espacio aéreo ha desencadenado una escalada de los precios del combustible de aviación, pues las aerolíneas están obligadas a volar rutas más largas, en muchos casos, a utilizar aviones de mayor consumo para cumplir con los horarios de entrega. Esta presión ha impulsado a los fabricantes de aviones a acelerar la transición hacia motores más eficientes y a explorar combustibles sostenibles, lo que a largo plazo podría reducir la dependencia de los precios del petróleo, por ende, la vulnerabilidad a la manipulación de rutas. Sin embargo, el proceso de certificación y adopción de estos nuevos combustibles lleva varios años, y durante ese periodo los costos adicionales seguirán repercutiendo en los precios de los boletos, en la competitividad de las empresas logísticas y en la balanza comercial de los países que dependen de la exportación de productos de alta tecnología. En el plano geopolítico, la respuesta de los aliados de la OTAN será decisiva. Japón, Corea del Sur y Australia, que dependen en gran medida de la capacidad de los Estados Unidos para proyectar fuerza rápidamente, han comenzado a revisar sus planes de defensa para incluir más operaciones autónomas y una mayor cooperación con fuerzas aéreas locales. Japón, por ejemplo, ha anunciado la creación de una fuerza aérea de respuesta rápida que operará desde bases en el archipiélago de Ryukyu, mientras que Corea del Sur está evaluando la posibilidad de desplegar aviones de reabastecimiento en la península de Corea del Norte bajo un acuerdo de tránsito bilateral. Estas medidas, aunque útiles, también pueden generar tensiones con Rusia, que podría percibirlas como una expansión de la presencia militar occidental en su esfera de influencia. El escenario del Ártico, que ya había sido mencionado, se vuelve aún más crítico. La apertura de rutas marítimas a causa del deshielo ha convertido al Polo Norte en una zona de competencia geopolítica, y la presencia de bases militares rusas en la región está estrechamente vinculada a la capacidad de controlar el espacio aéreo polar. Los Estados Unidos, que históricamente han descuidado la infraestructura en el Ártico, ahora se ven obligados a acelerar la construcción de instalaciones de vigilancia y de reabastecimiento en el norte de Canadá y en Groenlandia. El establecimiento de una red de satélites de vigilancia de alta resolución, combinada con aviones de reconocimiento de largo alcance, permitiría a Washington monitorizar los movimientos de la Fuerza Aérea Rusa y anticipar posibles cierres de espacio aéreo antes de que se conviertan en una sorpresa estratégica. En términos de percepción internacional, la forma en que los Estados Unidos manejen esta crisis definirá su credibilidad ante aliados y adversarios. Si la respuesta se percibe como una capitulación tácita, los países que dependen de la garantía de seguridad estadounidense podrían comenzar a buscar alternativas, como la firma de acuerdos bilaterales con potencias emergentes o el desarrollo de capacidades de defensa propias. Por el contrario, una respuesta firme pero calculada reforzaría la idea de que, aunque el dominio absoluto del cielo ya no sea una realidad,
La capacidad de influencia de los Estados Unidos sigue siendo significativa cuando se combina la presión económica, la diplomacia multilateral y la presencia militar estratégica. Otro punto que merece ser destacado es el papel de la opinión pública interna en Washington. La población estadounidense, acostumbrada a la idea de que los aviones pueden cruzar cualquier frontera sin obstáculos, podría reaccionar con frustración ante el aumento de precios de los boletos y la demora en los envíos de paquetes. Esa presión interna podría empujar a los legisladores a exigir una solución rápida, lo que a su vez podría limitar la capacidad del Ejecutivo para negociar con Rusia sin aparentar debilidad. Los medios de comunicación, al enfocarse en los costos inmediatos para los consumidores, podrían desviar la atención de los aspectos estratégicos de largo plazo, creando un caldo de cultivo para decisiones precipitadas que no consideren la complejidad del escenario global. Dada la magnitud de las ramificaciones, la solución más sostenible parece residir en la construcción de un marco de gobernanza del espacio aéreo que reconozca la interdependencia de las grandes potencias y establezca mecanismos de resolución de disputas más ágiles. Una propuesta viable sería la creación de un comité permanente dentro de la Organización de Aviación Civil Internacional con representación equitativa de los bloques occidental, oriental y del sur global, encargado de supervisar el cumplimiento de los acuerdos de sobrevuelo y de mediar en casos de cierres inesperados. Este comité podría contar con un mecanismo de sanciones económicas proporcionales, así como con la capacidad de autorizar operaciones de vigilancia conjuntas para verificar el uso del espacio aéreo. Aunque la implementación de tal estructura demandaría tiempo y voluntad política, sentaría las bases para evitar que futuros cierres se conviertan en armas de presión unilateral. Mientras tanto, la realidad inmediata es que los Estados Unidos deben adaptarse a una nueva normalidad en la que el cielo ya no es un derecho garantizado, sino un recurso negociable. Los planificadores militares tendrán que replantear sus ejercicios de despliegue rápido, incorporando rutas alternativas y tiempos de respuesta más amplios. Las empresas de logística y las aerolíneas deberán invertir en tecnologías de gestión de rutas dinámicas, capaces de recalcular itinerarios en tiempo real según la disponibilidad del espacio aéreo. Los gobiernos aliados tendrán que reforzar sus propias capacidades de defensa aérea para cubrir los vacíos que emergen cuando los aliados tradicionales no pueden operar libremente. En definitiva, el cierre del espacio aéreo ruso a los aviones estadounidenses es mucho más que una medida aislada. Es la manifestación tangible de un cambio estructural en la arquitectura de poder global. La hegemonía aérea que Estados Unidos disfrutó durante décadas está siendo cuestionada por una combinación de factores geopolíticos, económicos y tecnológicos. La respuesta requerirá una visión estratégica que trascienda la simple reacción militar y que incorpore una diplomacia activa, una inversión sostenida en infraestructura y una adaptación cultural tanto en Washington como en las sociedades que dependen de la conectividad aérea. Si logramos internalizar estas lecciones, podemos transformar una amenaza inmediata en una oportunidad para reconfigurar el orden internacional de manera más equilibrada y resiliente. La historia nos muestra que los imperios que ignoran los cambios estructurales tienden a desmoronarse. Los que, en cambio, se reinventan, logran mantenerse relevantes. En este punto, la decisión de los líderes estadounidenses será crucial. Optarán por aferrarse a viejas certezas que ya no funcionan o se atreverán a diseñar un nuevo paradigma de seguridad y cooperación en los cielos del siglo XXI. Para cerrar, les invito a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en este proceso. Los consumidores, al elegir aerolíneas que invierten en tecnologías más eficientes, pueden impulsar una transición hacia un modelo de aviación menos dependiente de rutas vulnerables. Los académicos y analistas, al proporcionar estudios críticos y propuestas de política pública, pueden enriquecer el debate y ofrecer soluciones innovadoras. Y los responsables de la toma de decisiones, al reconocer la interconexión entre la seguridad nacional y la estabilidad económica, pueden diseñar respuestas que fortalezcan la posición de su país sin sacrificar la cooperación internacional. El futuro del espacio aéreo está en juego, y con él, la capacidad de los Estados Unidos de proyectar poder, de sostener alianzas y de mantener la prosperidad global. La pregunta que debemos hacernos no es solo si Rusia podrá mantener su cierre por tiempo indefinido, sino también si la comunidad internacional está preparada para responder de forma coordinada y eficaz. La respuesta a esa pregunta determinará si el cielo seguirá siendo un dominio abierto y compartido, o si se convertirá en una serie de zonas restringidas donde cada nación lucha por su propio espacio. Los invito a seguir profundizando en este tema, a compartir sus opiniones y a mantenerse informados sobre los desarrollos que se avecinan. La historia está escribiéndose en tiempo real, y cada decisión que tomemos hoy moldeará el horizonte de mañana. No subestimen el poder de la información y la capacidad de la ciudadanía para influir en la política exterior.
Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos cómo la nueva carrera por el dominio del ciberespacio está redefiniendo la geopolítica contemporánea. Hasta entonces, mantengan la mirada en los cielos y la mente alerta. Y así, al cerrar aquel corredor que durante décadas había sido una autopista invisible para la potencia norteamericana, Moscú no solo ha puesto un freno a la velocidad de los aviones, sino que ha encendido una alarma que reverbera en cada sala de estrategia, en cada despacho de logística, sobre todo, en la conciencia de los ciudadanos que dependen de la fluidez del transporte aéreo para vivir, trabajar y conectar con el resto del planeta. El mensaje que envía la Federación Rusa es claro. El dominio del cielo ya no es un regalo permanente, es una herramienta que puede ser retirada cuando los intereses de un poder rival amenazan los suyos. Esta lección tiene ecos que van más allá de la geografía del Ártico. En el futuro próximo veremos cómo otras naciones, ya sea por necesidad o por oportunidad, comenzarán a trazar sus propias barreras, a redefinir sus rutas y a buscar alternativas que no dependan de los pasillos que antes se consideraban inviolables. ¿Qué implica esto para la seguridad de nuestros aliados? Japón, Corea del Sur y los países del sudeste asiático observarán con creciente inquietud cómo el tiempo de respuesta de los aviones de combate y de los sistemas de alerta temprana se duplica. Cada hora adicional en la que un bombardero tiene que rodear el hielo significa menos margen para actuar, menos capacidad de disuasión, en última instancia, una percepción de vulnerabilidad que puede desencadenar una carrera armamentista en la región. Para la industria civil, el desafío es igualmente monumental. Las aerolíneas que dependían de los vuelos polares tendrán que reconfigurar sus horarios, invertir en aviones de mayor alcance y negociar acuerdos de tránsito con países que aún mantienen puertas abiertas. Esto, a su vez, incrementará los costos de los billetes, elevará los precios del combustible y reducirá la competitividad de las compañías estadounidenses frente a sus rivales europeos y asiáticos, que ya están explorando rutas alternativas sobre el Atlántico Sur o a través de África. En el plano económico, la cadena de suministro global sentirá el peso de estos cambios. Los productos de alta tecnología, los componentes médicos y los bienes de consumo que llegan a los mercados a través de envíos express verán sus plazos de entrega alargarse, lo que obligará a las empresas a replantearse sus modelos de inventario y a buscar proveedores más cercanos o a invertir en infraestructura de almacenamiento que amortigüe la incertidumbre. Esa transformación, aunque costosa, podría crear oportunidades para nuevos centros logísticos en territorio americano, siempre que el gobierno y el sector privado trabajen de la mano para fortalecer la resiliencia de la red de transporte. A nivel diplomático, la respuesta de Washington será decisiva. La estrategia de represalias a través de sanciones ha demostrado sus límites. Lo que ahora se requiere es una combinación de presión económica, diálogos multilaterales y la construcción de coaliciones que incluyan a naciones que también se vean afectadas por las restricciones aéreas. La Organización de Aviación Civil Internacional, aunque limitada en su capacidad de imponer sanciones, podría servir como foro para negociar normas que garanticen la libre circulación de aeronaves civiles bajo condiciones de seguridad aceptables para todas las partes. Sin embargo, la verdadera fuerza de la respuesta no radica únicamente en los gobiernos. Cada ciudadano tiene un papel en este escenario. Cuando elegimos compañías que invierten en tecnologías más limpias y en rutas sostenibles, estamos enviando una señal clara de que la demanda de un cielo abierto y seguro sigue siendo una prioridad. Cuando exigimos a nuestros representantes que promuevan una política exterior basada en la previsibilidad y el respeto mutuo, contribuimos a crear un entorno donde la cooperación sea más rentable que la confrontación. En este punto, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos dispuestos a aceptar un mundo donde el cielo se fragmenta en mosaicos de control nacional o queremos trabajar para preservar la visión de un espacio aéreo compartido, abierto y seguro para todos? La respuesta a esa interrogante definirá no solo la arquitectura de la aviación, sino también la forma en que concebimos la seguridad global en el siglo XXI. Los invito, pues, a que no dejemos pasar este momento como un simple episodio de noticias. Compartamos este análisis, debatamos en nuestras redes, suscitamos conversaciones en los foros locales, sobre todo, mantengamos la presión sobre los responsables de la toma de decisiones para que busquen soluciones que no sacrifiquen la cooperación internacional en aras de la ventaja táctica. La historia está escribiéndose en tiempo real, y cada comentario, cada voto y cada iniciativa ciudadana puede inclinar la balanza hacia un futuro donde los cielos sigan siendo un puente, no una barrera. Si este contenido les ha parecido útil y revelador, les pido que lo difundan entre sus contactos, que se suscriban al canal para recibir los próximos análisis sobre los grandes cambios que están remodelando la geopolítica y que activen la campanilla para no perderse ninguna actualización. Suscribirse no solo les garantiza estar al día,
sino que también fortalece la comunidad de espectadores que, como ustedes, buscan entender los complejos movimientos de poder que moldean nuestro mundo. Y, por último, les animo a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para contrarrestar la estrategia rusa? ¿Cómo visualizan el futuro del transporte aéreo en un escenario de crecientes restricciones? Sus ideas pueden inspirar a otros y, quién sabe, quizá alguna de ellas se convierta en la base de una propuesta que, con el tiempo, influya a la política real. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los cielos y las sombras que ahora se ciernen sobre ellos. Mantengamos la mirada en el horizonte, la mente alerta y la voluntad firme. Hasta la próxima, donde desentrañaremos la nueva carrera por el dominio del ciberespacio y cómo está redefiniendo la geopolítica contemporánea. No olviden que el conocimiento es la mejor herramienta para anticipar los cambios. Juntos, podemos construir un futuro más seguro y conectado. Hasta entonces, sigan observando los cielos y mantengan la mente alerta.